Este debate tradicionalmente es un debate donde los gobiernos suelen reafirmarse en lo que están haciendo y la oposición suele posicionarse en la crítica al gobierno de turno. Nosotros en este caso que conformamos y estamos apoyando este gobierno, está claro que haremos autocrítica de las cosas en las que no hayamos acertado y seguiremos reafirmándonos y escuchando también lo que diga la oposición y escuchando lo que digan los demás para continuar adelante con el programa de gobierno. Es decir, hay un programa de gobierno firmado por 4 organizaciones, 4 grupos parlamentarios que estamos conformando además y componiendo ese gobierno, y lógicamente seguiremos apostando por darle continuidad a este gobierno hasta que se termine la legislatura y por seguir cumpliendo con el programa de gobierno a pesar de las adversidades. Es decir, pensemos que cuando este gobierno se conformó no había todavía, no estaba en el panorama la pandemia, tampoco estaba previsto que hubiera una erupción en la isla de La Palma y mucho menos que hubiera una guerra en Ucrania. Por tanto, a pesar de todas esas adversidades, este gobierno va a seguir intentando cumplir con ese programa que se dio en un principio, que fundamentalmente apunta a mantener y mejorar en la medida de lo posible los servicios públicos, porque son los derechos de la inmensa mayoría de la ciudadanía. Esa era una línea de gobierno que fue muy clara, sobre todo en lo que significó seguir apoyando la sanidad, la educación, los derechos sociales, etcétera. Se introdujo también en aquel gobierno el derecho a la cultura como un bien esencial y por tanto también lo seguimos manteniendo, y también el que las personas pudieran disponer de una vivienda digna, y ahí hemos apoyado lo que ha significado este plan de vivienda 2020-2025, es decir, pilares fundamentales para mantener derechos básicos de la sociedad. Y esa es la gran apuesta que ha hecho este gobierno desde que comenzó y también para este debate de la nacionalidad. La administración pública, cuando hemos llegado a este gobierno, se encontraba con déficit de personal. Déficit de personal para ejecutar todo lo que signifique pues, los presupuestos normalmente, pero además con presupuestos extraordinarios que ha habido que ir ejecutando con el personal que ha habido, como es el caso de este año pasado, donde se ha ejecutado prácticamente la totalidad del presupuesto, una mayor parte, y con el personal pues, que estaba anteriormente. Por tanto, dotar de más personal a las administraciones públicas para poder seguir ejecutando tanto los presupuestos de Canarias como que lo que nos viene de la Unión Europea y de los propios presupuestos generales del Estado, sigue siendo un reto y se está reforzando. De hecho, se ha hecho en derechos sociales y se ha hecho en otros sectores de la administración pública. Por tanto, ese ha sido un elemento fundamental, porque desde la Unión Europea, con el fondo REAYUD, con todos los fondos de resiliencia que están llegando y van a llegar más, tenemos que ejecutarlos aprovechando esta oportunidad que no pasa 2 veces. Es decir, son fondos que van a servir para de alguna forma impulsar la economía en Canarias, mantener el empleo y sobre todo intentar diversificar. Y hay un elemento que nosotros consideramos fundamental, que es el asunto de la energía. El asunto de la energía, el intentar avanzar hacia mayores cotas de soberanía energética, cosa que actualmente estamos con una dependencia excesiva de lo que son las energías fósiles. De alguna manera recurrir todavía a la herencia recibida es un recurso que hay ahí, pero que hay que decirlo también. Es decir, tantos años de gobierno de coalición canaria habían conducido a lo que significa la dependencia y los derechos sociales, a un inmenso erial donde no se estaba atendiendo a mucha gente y no se tenían los medios suficientes, ni personales, ni tampoco informáticos, y ni tampoco en conexión con los ayuntamientos y con los cabildos, que tienen mucho que ver en este tema de lo que son atender a los derechos sociales. Por tanto, la consejería que preside Noemí Santana se ha tenido que preocupar en primer lugar por poner cierto orden, por dedicar a la gente a que cumpla con sus funciones concretas, porque estaba también el personal adscrito a distintos lugares donde no le correspondía, con lo cual ha habido que hacer un trabajo interno importante.
Yo creo que hay que agradecer al funcionariado que pertenece a esa consejería el inmenso trabajo que ha hecho en momentos de la pandemia para establecer el ingreso canario de emergencia, para intentar sacar adelante pues los bonos de comedor cero, que también se ayudó con eso la Consejería de Educación, o para seguir tirando adelante con cuestiones como el ingreso mínimo vital, que ha tenido sus fallos a nivel de Estado, que le correspondía al Ministerio de Migración, al Ministerio de Seguridad Social sacarlo adelante y no se ha cumplido correctamente, pero que ya se ha ido cubriendo. Y finalmente el que la renta de ciudadanía al final sea una realidad muy pronto. Yo creo que esos son los retos que tenemos, son el trabajo que se está haciendo desde derechos sociales, y las críticas que a veces se hacen no son tanto por la gestión hecha, que creo que está más que sobradamente demostrado que ha sido buena, sino porque a Podemos como tal, y en este caso Así Podemos Canarias, hay gente a la que no les gusta, y sobre todo a la derecha. No les gusta que estemos en este gobierno, ni les gusta que estemos en ningún otro lugar, y por tanto nos harán las críticas en el lugar en el que estemos, y por muy bien que lo estemos haciendo. Pues insuficiente. Es decir, hacemos una valoración de que se ha dado una respuesta en general insuficiente, y en muchos casos podríamos calificarla de insolidaria. Es decir, hay una serie de comunidades autónomas que apenas han apostado por ser solidarios y formar parte de ese reparto de manera comprometida. Desde el Ministerio del Interior y en su momento algún otro ministerio en Madrid no se hizo la respuesta eficaz y pronta que tenía que haberse hecho, y desde la Unión Europea todavía se sigue trabajando a medias tintas. Nosotros estamos porque hay una norma que obligue de alguna manera, porque la solidaridad forma parte de la voluntariedad, y debería haber una norma que obligue a que las comunidades autónomas y el resto de países de la Unión Europea formen parte de esa redistribución de la gente que llega a nuestras fronteras, por un lado, en la migración, como también lo está haciendo ahora con los refugiados de la guerra de Ucrania. Por tanto, decimos solidaridad sí, compromiso también, y más claridad en la participación en este asunto, porque no puede ser que Canarias u otros lugares que somos frontera sur de la Unión Europea pues seamos exclusivamente los que tengamos que solucionar el problema de toda la emigración, que no quiere como destino Canarias, que no quiere este destino, que viene para seguir camino de la Unión Europea, del Estado español y de otros países de la Unión Europea, y que por tanto hay que facilitarles la acogida, y Canarias en eso ha demostrado ser muy responsable, ser muy solidaria y cumplir con sus compromisos, pero necesitamos también el apoyo del resto del Estado español y de la Unión Europea. Vamos a seguir acogiendo a todos aquellos que tengamos que acoger, es decir, sean gente que procede del continente africano, que ha venido en pateras y que llega hasta aquí, como a aquellas otras personas de otros países, en este caso de la guerra de Ucrania, que lleguen hasta las islas. Eso está claro, porque somos un pueblo solidario y defendemos esa solidaridad. Lo que decimos es que el resto de comunidades autónomas y el resto de países de la Unión Europea tienen que entender que Canarias es frontera sur en el Atlántico de la Unión Europea, y que tienen que colaborar con Canarias en la redistribución de las personas que llegan a nuestras islas, sean menores de edad o no lo sean. En el caso de Canarias tenemos la obligación de acoger a los menores de edad y tenerlos bajo nuestra tutela, pero las administraciones se han visto desbordadas por la gran afluencia. Por tanto, tenemos que hablar de corresponsabilidad y de solidaridad del resto de comunidades autónomas y del resto de países de la Unión Europea. La gestión de Ángel Víctor Torres significa la gestión de un gobierno en su conjunto, de un gobierno en el que estamos 4 organizaciones. O sea, por tanto, la gestión de Ángel Víctor Torres es la gestión positiva con la gestión del gobierno en su conjunto, donde forma parte la Agrupación Socialista Gomera, Nueva Canarias, el Partido Socialista y Sí Podemos Canarias. Por tanto, Ángel Víctor Torres es la figura del presidente, bajo la cual pues se unen estas 4 organizaciones para formar gobierno, y consideramos que ha sido una gestión globalmente positiva, tanto la del gobierno como la de su presidente. Nosotros no destacamos nada en especial que nos diferencie, sino lo que tratamos es que las cuestiones en las que podemos tener alguna pequeña discrepancia las resolvemos internamente y las sacamos adelante dentro del gobierno con la corresponsabilidad que nos toca. Por tanto, este gobierno está sólido,
Yo creo que es un gobierno bastante responsable, que es un gobierno que ha asumido sus responsabilidades, que ha dado la cara en todos los problemas y que sigue apostando por cuestiones básicas, por los intereses de la mayoría social, no por peleas absurdas como ocurre en otros gobiernos autonómicos y otro tipo de cuestiones. Creo que no es el caso del gobierno de Canarias, donde usted verá que internamente seguimos estando apoyándonos unos a los otros y que seguimos tirando para adelante en las cuestiones que tienen que interesar al conjunto de la sociedad canaria, que para eso nos han puesto ahí, para resolver los problemas en la sociedad, no para estar buscando ni cuotas de poder, ni problemas artificiales, ni otro tipo de cuestiones. Nosotros lo que queremos es estar en política para resolver los problemas de la ciudadanía y sobre todo para garantizarles sus derechos. Las votaciones, las próximas elecciones cuando se hagan, traerán consigo pues, la composición que la ciudadanía y la sociedad canaria quiera. La derecha se está recomponiendo, ahí dentro de esa derecha también está Coalición Canaria formando parte, Ciudadanos prácticamente supongo que camino de su desaparición, un Partido Popular que podrá desgajarse nuevamente o no en esa ultraderecha en Canarias, a nivel de Estado le ha ocurrido, y los partidos del pacto de gobierno creo que revalidaremos una mayoría suficiente como para continuar formando parte de un gobierno de Canarias durante la próxima legislatura, que la sociedad canaria lo necesita. Es decir, creo que hemos sido solventes para resolver los problemas en momentos de crisis, creo que hemos respondido de manera adecuada a los problemas que la sociedad canaria ha estado teniendo y por tanto yo auguro que tendremos un nuevo gobierno de coalición en las próximas elecciones, donde los actuales miembros del actual gobierno formaremos parte de ese nuevo gobierno y revalidaremos un nuevo gobierno para Canarias de progreso que lo sigue necesitando nuestras islas. Muchos años de coalición canaria en el poder, apoyado en la derecha del PP, unas veces apoyado en el PSOE en otras ocasiones y casi siempre con la presencia de la agrupación socialista Gomera, desde que empezó a existir, pues han traído consigo, pues yo creo que no buenas cosas para Canarias en momentos anteriores, cuando han estado presididos por Coalición Canaria. Por tanto, aspiramos a seguir teniendo un gobierno de progreso en las islas y conformar una nueva mayoría en las próximas elecciones.